Todos conocen a Netanyahu, el hombre a la cabeza de uno de los gobiernos más terroríficos de la historia moderna. Quizá algunos podrían pensar que se trata de un político extremista del ala más a la derecha del gobierno israelí, pero no, Netanyahu es de hecho un tipo moderado. Detrás de él es que se esconde la verdadera ultraderecha israelí. Abiertamente fascista, con ambiciones expansionistas y obviamente con mucho, pero mucho fanatismo religioso. Hoy vamos a ver de dónde surge esta ultraderecha judía, cuáles son sus ideas y sobre todo por qué es tan importante en el Israel moderno, al grado de que incluso se podría decir que controlan al mismísimo Benjamin Netanyahu. Quédense hasta el final porque este video va a ser uno de los más polémicos que he hecho nunca y estoy seguro de que va a hacer enojar a más de alguno. Vamos allá. El pueblo elegido. Para entender esta historia hay que empezar por repasar toda la cosmovisión del pueblo judío. Y sí, se habla de un pueblo y no de una religión porque ser judío es más que un simple credo. Aunque comenzó como un culto religioso, los judíos fueron desarrollando su propia cultura con valores muy diferentes a los de los cristianos y musulmanes, con quienes muchas veces convivían en las mismas ciudades. Los judíos preferían vivir en pequeñas comunidades llamadas juderías o barrios judíos porque supuestamente les permitía más apegarse a sus costumbres como la dieta kosher o el descanso del sábado. Pero más allá de eso, si ubicamos los orígenes de esta religión, podemos darnos cuenta de que los propios judíos siempre se han considerado a sí mismos como distintos o incluso superiores al resto de los pueblos. Porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para que le seas un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. En otras palabras, y como seguramente ya has escuchado por ahí, los judíos son el pueblo elegido de Dios. De cuando Dios nos dio la Torá, los gentiles estaban celosos de nosotros. Es que ellos sienten que pensamos que somos elitistas, pensamos que somos el pueblo elegido, lo cual, por cierto, somos. Piensan que creemos que solo nosotros somos los hijos de Dios y lo creemos. Y no nos da vergüenza decir que solo los judíos son los hijos de Dios, que las naciones del mundo no lo son. Por si fuera poco, el Talmud, que es básicamente el primer debate escrito sobre la Torá, clasifica a los judíos con el término Goyim, que aunque no es necesariamente despectivo y podría traducirse casi como extranjero, en el propio texto se llega a afirmar que los Goyim que estudian la Torá merecen la muerte, además de otras muchas frases que han generado mucha polémica. En mi opinión, es básicamente esta idea la que puede explicar por qué el antijudaísmo ha estado tan presente a lo largo de tantos momentos de la historia humana. Los judíos prácticamente nunca han vivido bajo un gobierno propio, pero han mantenido costumbres y prácticas sociales que marcaban una clara línea entre ellos, el pueblo judío y el resto de personas que convivían con ellos. Esto nos ayuda a explicar desde la diáspora romana, la expulsión de la península ibérica en 1492 o lo que hizo cierto señor austriaco por allá de los años 40. Y eso solamente por mencionar algunos ejemplos. Y quiero detenerme en el primero de estos ejemplos, la diáspora romana, porque entenderla es esencial para entender cómo funciona la mente de los sionistas. La tierra de Israel fue el hogar de los judíos desde que lograron regresar de Egipto liderados por Moisés, pero estuvo constantemente dominada por los imperios más poderosos como los asirios, los macedonios y sobre todo los romanos. Solo 70 años después de la llegada de Jesús, los judíos entran en conflicto con los romanos, cosa que termina en la destrucción del segundo templo de Jerusalén, un auténtico emblema de la ciudad, la expulsión de los judíos de Roma y eventualmente con el exilio de buena parte de la comunidad judía hacia las periferias del Imperio Romano. Y estos judíos exiliados se prometieron a sí mismos que algún día volverían a su ciudad natal. Cada Pascua judía, la frase de "el próximo año será en Jerusalén" se volvió una tradición más, y el deseo de volver a Israel pasó de ser un simple anhelo a convertirse casi en una profecía bíblica. Dios promete reunir a los hijos de Israel dispersos, hacerlos una nación, con un rey y colocar su santuario en medio de ellos para siempre. Y a eso se le tiene que sumar la otra gran profecía de la Biblia que habla del hogar que Dios tenía preparado para su pueblo elegido. A tu descendencia he dado esta tierra, desde el río Egipto hasta el gran río, el río Éufrates. Pues si sumas una cosa con otra, obtienes lo que es quizá la mayor aspiración de cualquier sionista religioso desde mediados del siglo XIX hasta el día de hoy: la reconstrucción del tercer templo de Jerusalén y la expansión de Israel hasta convertirse en el Gran Israel, un enorme país de Oriente Medio que ocuparía todo lo que alguna vez llegó a ser Palestina, Líbano, Jordania, junto con buena parte de Egipto, Siria, Irak y Arabia Saudita. Un proyecto que, aunque parece imposible de ejecutar en el corto y medio
plazo se ha convertido en la meta a alcanzar para los fundamentalistas religiosos y el ala más radical de la derecha sionista. Y para entender cuáles son las bases de este movimiento, tenemos que ir a los inicios del Estado de Israel para hablar de los orígenes de la derecha radical sionista. Créanme que esta historia les va a sorprender a más de uno. La verdadera cara del sionismo. Dejemos ahora a los inicios del siglo XX, unas décadas antes de la creación del Estado de Israel. Cada vez más judíos estaban convencidos de que nunca serían aceptados en sus países de origen y que debían de planear un regreso a la tierra que Dios les había prometido. La pregunta era ¿cómo hacer? Aunque algunos dijeran que Israel era una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra, esto era falso. Ahí vivían casi 1 millón de palestinos que llevaban siglos en ese lugar. Y entendamos algo. La mayoría de judíos de esa época se consideraban a sí mismos como liberales, humanistas o incluso socialistas o marxistas. De ahí la creación de los famosos kibbutz socialistas y el apoyo que le dio a Stalin al Estado de Israel en sus inicios. Y al tener estas posiciones tan políticamente correctas, por decirlo de alguna manera, muchos judíos pensaban que podían simplemente llegar, comprar algunas tierras a los árabes o al imperio colonizador de turno y convivir pacíficamente con los palestinos como buenos vecinos. Muchos judíos simplemente no podían aceptar una dura verdad. Los árabes nunca aceptarán voluntariamente la presencia judía masiva en Palestina. Esto es una frase pronunciada por este señor de aquí, Vladimir Jacobinsky, un judío de origen ruso-ucraniano que creó un movimiento llamado el sionismo revisionista. La idea era dejar estas ideas de paz y amor con los palestinos y aceptar que la única manera de colonizar Palestina, término usado por el propio Jacobinsky, era a través de la fuerza. Una fuerza que de inicio sería tan destructiva y demoledora que obligaría a los palestinos a resignarse y aceptar que tendrían que convivir con los judíos. Y esto es importante, porque puedes estar a favor o en contra de esto, pero Jacobinsky fue el primer sionista en entender, o por lo menos en aceptar, la dura realidad de lo que implicaba construir un Estado judío. Sobre los árabes aceptaba que una vez estos resignados y dispuestos a formar parte del Estado judío, podían hacerlo siempre y cuando nunca se convirtieran en una mayoría demográfica en Israel. Al final de cuentas, si Israel pretendía ser un Estado democrático judío, la única manera de lograr esto sería evitando a toda costa que los árabes nunca pudieran formar un gobierno mayoritario por encima de los judíos. Aunque el ruso falleció antes de la creación del Estado de Israel, su pensamiento tuvo una enorme influencia en el futuro del país. Uno de sus discípulos, Menachem Begin, se consolidó como el gran opositor al primer líder israelí Ben Gurion y en 1977 lograría ganar las elecciones con su partido político, el Likud, que por si no lo conoces es el partido de Benjamin Netanyahu. Pero todo esto que acabamos de repasar es solo la derecha más moderada dentro de Israel, que aunque acepta la necesidad del uso de la fuerza contra los árabes, siguen abogando por un estado secular y tampoco creen necesariamente en las profecías de la Biblia. Y si digo todo esto es porque hay gente que sí las cree. Y amigos, tenemos que hablar del kahanismo. Judea para los judíos. Nacido en Brooklyn en 1932, Meir Kahane estuvo desde muy joven involucrado en la política y durante su tiempo en Estados Unidos formó parte de una organización paramilitar llamada la Liga de Defensa Judía, en la cual se dedicaban a implantar el caos en todas las organizaciones que ellos consideraran contrarias al pueblo judío, desde las míticas Panteras Negras antiguerra de Vietnam, organizaciones árabes o incluso embajadas soviéticas. Vamos, que este señor desde muy joven era básicamente un terrorista y así fue clasificado por el propio FBI. Tras casi ser condenado a la cárcel, decide emprender el viaje hacia la tierra prometida y se muda al Estado de Israel, donde fundaría su partido político KAJ. ¿Qué defendía este partido? Bueno, básicamente el sionismo religioso, que como ya comentamos se basa en la creación de un gran Estado judío que va desde el río Nilo hasta el Éufrates, pero a diferencia de Jacobinsky, Kahane iba más allá y pensaba que el Estado judío debía ser única y exclusivamente para los judíos. Por lo tanto, los árabes que vivían en Israel, que no eran precisamente pocos, no podían ser aceptados como ciudadanos de pleno derecho en Israel y tendrían dos opciones. La primera es irse y ser recompensados económicamente por los bienes que dejan en el país, y la segunda es quedarse pero aceptando un estatus de residente extranjero y perdiendo derechos básicos como el voto o la participación política. Además, el KAJ también proponía prohibir los matrimonios entre árabes y judíos para evitar la mezcla racial en el futuro y como no podía ser de otra manera, utilizaba la Torá para justificar
ratificar estas barbaridades. Cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra y haya echado delante de ti a muchas naciones y las hayas derrotado, deberás destruirlas por completo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Como podrán imaginar, los judíos del siglo XX, que o eran discípulos de Jacobinsky, o todavía creían que podían tener un amable estado socialdemócrata que conviviera pacíficamente con Palestina, pues no recibieron de la mejor manera las ideas del partido de Kaj, y no tuvo mucho éxito. Aunque con el pasar de los años fue cogiendo cierta popularidad, al grado de que para 1988 Israel decidió prohibir su participación en las elecciones, alegando que incitaba al racismo e iba en contra de los principios democráticos del país. Y solo 2 años después, Kahane sería asesinado en Estados Unidos. Para muchos judíos, sobre todo ultraortodoxos y colonos de Cisjordania, Kahane se convirtió en un mártir y sus ideas fueron ganando mucha popularidad con los años. Uno de los discípulos de Kahane terminaría formando el partido Poder Judío, que como veremos en el próximo capítulo, tiene mucha influencia al día de hoy. El Triángulo del Mal. Para entender esto es necesario comprender cómo funciona la democracia en Europa, porque es un poco distinto a lo que vemos acá. Si tú ya sabes cómo funciona el parlamentarismo europeo, adelanta este minuto. Mientras en América solemos votar directamente al presidente por un lado y luego votamos a los congresistas en una elección aparte, los europeos solamente votan por un partido que será el encargado de elegir a los representantes que estarán en el Congreso y qué líderes pueden aspirar a dirigir un ministerio o incluso ser el primer ministro del país. Para lograr esto, que tu partido gobierne el país, tienes que conseguir más del 50% de los votos. Pero como esto es prácticamente imposible de lograr en Europa, lo normal es que los partidos se vean obligados a hacer alianzas con otros partidos. Si tu partido es de centro derecha y obtuviste el 23% de los votos, tal como le pasó a Netanyahu en el 22, necesitarás conseguir otro 30% de partidos que quieran formar un gobierno contigo. ¿Y qué partidos fueron los que se aliaron con el Likud de Netanyahu? Bueno, el partido Poder Judío, que como ya mencionamos es un directo descendiente del kahanismo y tiene como líder a Ben-Gvir, actual ministro de Seguridad de Israel, el partido Sionismo Religioso, que es de los que creen firmemente en las profecías bíblicas que repasamos al inicio del video, como el Gran Israel que recorre prácticamente todo Oriente Medio y que tiene como líder a Bezalel Smotrich, actual ministro de Finanzas israelí, y el partido Shas, que representa a los ultraortodoxos de origen sefardí, que la verdad no tiene tanta relevancia en esta historia. Como seguramente ya han escuchado, Netanyahu tiene varias acusaciones de corrupción en su contra. En 2019 se le imputó por los cargos de soborno, fraude y abuso de confianza, y suele utilizar su posición de poder para aplazar o incluso anular algunos de los juicios en su contra. Pero como ya vimos, no gobierna solo, sino que detrás suyo tiene a varios de los políticos más extremistas de uno de los estados ya de por sí más extremistas del mundo. Pero, ¿qué defiende exactamente esta gente? Vamos a centrarnos en los dos grandes líderes de la coalición, aparte obviamente de Netanyahu, Ben-Gvir y Bezalel Smotrich, que si algo tienen en común es su fuerte oposición, por decirlo de alguna manera, a todo lo que tenga que ver con Palestina. Y es que ambos coinciden en que el territorio que ellos llaman Israel debe pertenecerle únicamente a los judíos. Y con esto, obviamente estamos hablando de anexar por completo la Franja de Gaza y de Cisjordania. Ideas que no solo han mantenido, sino que han reforzado en los últimos meses. Pero también se centran en el control de la población árabe dentro del Estado de Israel, que actualmente ronda el 20% de la población del país. Gvir, que es un autoproclamado discípulo del kahanismo, ha expresado directamente su deseo de expulsar a los palestinos del país e incluso llegó a proponer una movilización de todo el pueblo palestino, Congo, Chad o Ruanda, alegando que esto representaría una solución moral, justa y correcta. Y por si se lo preguntan, no, ninguno de estos países africanos fue notificado sobre este plan. Gvir ha sido acusado por varios diputados árabes de promover un régimen de apartheid en el Estado de Israel. Y ojo, porque esta acusación no tiene nada que ver con lo que están haciendo con los palestinos de Gaza y Cisjordania, que ya todos sabemos que es una barbaridad. Estamos hablando de que Gvir y los suyos tienen una agenda en contra de los ciudadanos israelíes que son de origen árabe, que para muchos sionistas y filosionistas, que podemos incluso encontrar aquí en YouTube, son uno de los grandes orgullos de Israel, la única democracia de Oriente Medio donde conviven árabes y judíos. Bueno, ahí tienen lo que opina el actual gobierno de Israel sobre los israelíes de origen árabe. Con Smotrich sucede
algo parecido. Un tipo que afirma que su misión de vida es evitar la existencia del Estado palestino. Saludos a los que creen en la solución de los dos estados. Tiene fotografías con cárteles que literalmente dicen muerte a los árabes e incluso ha sido acusado por Reino Unido, Canadá y Australia, que no son precisamente enemigos de Israel, de promover el odio contra Palestina. Si a estos dos le sumas a Netanyahu, que tampoco es una blanca palomita y que de hecho se declara a sí mismo como un admirador de las ideas de Jacobinsky, o sea, de imponer el Estado de Israel por la fuerza y no por la diplomacia, tienes una buena explicación de quiénes están detrás de las atrocidades que suceden en Gaza y Cisjordania. El verdadero problema. No quiero que te vayas de este video pensando que el problema son únicamente estos dos tipos y que todo se solucionaría poniendo a gente más moderada o progresista. Como ya vimos con el caso de Jacobinsky, la derecha parece haber sido el único sector que ha entendido el verdadero dilema del Estado de Israel. Y es que no puedes crear un proyecto colonial tal y como lo es Israel sin que los habitantes de este lugar se opongan a tu proyecto de manera violenta. Y de hecho creo que si Jacobinsky se equivocó en algo es en pensar que después de una buena dosis de fuerza los palestinos finalmente aceptarían su destino y convivirían con Israel. O quizás sí que lo entendían, pero ni siquiera un pragmático de su clase se atrevió a decir que para que Israel pudiera existir era necesario llegar a la solución final. Pero ¿qué hay de la izquierda? ¿Acaso es realmente imposible crear un proyecto sionista que conviva con Palestina de una manera humanista? Hoy solo quise mostrarles la cara más oscura y cínica del sionismo, que son los que hoy tienen el poder. Pero si este video tiene apoyo, voy a hacer una segunda parte en la que hablaré de cómo la izquierda israelí ha tratado de defender el proyecto sionista como algo humanista y justo, capaz de convivir incluso con un Estado palestino, o bueno, al menos eso es lo que pretende. Suscríbanse al canal para estar pendientes de cuando lo suba, porque créanme amigos, que ese tema también da para mucho. Nos vemos.